mi esposo y mi suegra organizaron una reunión para convencerme de que estaba imaginando la infidelidad. Yo llevé a una invitada, la esposa del hombre con quien mi suegra tenía una aventura. Al final la reunión no me dejó a mí como la loca. Mi suegra me miró a los ojos, apretó mi mano como si me quisiera consolar y me dijo que necesitaba ayuda profesional porque estaba inventando cosas que le iban a destruir la familia a mi esposo. Esa fue la primera vez que alguien me llamó loca en la cara por decir la verdad. Me llamo Valeria, tengo 32 años, soy contadora en un despacho mediano de Boise, Idaho, y llevo 6 años casada con Marcus. Crecí en una familia donde no se hablaba de problemas, así que cuando encontré algo raro en la vida de mi suegra Diane, mi primer instinto fue callarme. El segundo fue investigar, porque llevaba demasiado tiempo viendo señales que no cuadraban. Todo empezó un domingo cualquiera, cuando fui a dejarle a Diane unos papeles del negocio familiar de bienes raíces que ella maneja junto con su socio, Roger. Un hombre de 54 años que conocía desde hacía 11 años porque era prácticamente parte de la familia. Su teléfono estaba sobre la mesa de la cocina, encendido, con un mensaje de Roger que decía que la había extrañado toda la noche y que el hotel de la calle 14 los esperaba el viernes como siempre. No fue una sola frase. Fue una conversación completa de meses, con fotos, con planes, con un te amo que no dejaba espacio para malentendidos. No dije nada esa tarde. Me fui a mi casa con el estómago revuelto y pasé 3 días reuniendo valor para hablarlo con Marcus. Cuando por fin se lo conté, esperando que se pusiera de mi lado, me miró como si yo hubiera dicho que su madre era una asesina. Me preguntó si tenía pruebas, y cuando le describí el mensaje, me dijo que seguro había leído mal, que yo siempre exageraba las cosas. Que dejara de inventar pendejadas y que tal vez necesitaba dormir mejor porque el trabajo me tenía paranoica. Esa palabra, paranoica, se volvió el sello con el que Marcus empezó a marcar cada cosa que yo decía. Se la llevó directo su madre, y en menos de una semana Diane me invitó a comer, sola, para aclarar las cosas. Me dijo, con la voz más dulce que le he escuchado nunca, que Roger era como un hermano para ella. Que yo tenía la cabeza llena de novelas baratas y que le dolía que su propia nuera pensara tan mal de ella después de todo lo que había hecho por nosotros. Terminó la comida diciéndome que rezaría por mí, y yo salí de ahí con la certeza de que acababa de ser manipulada por una profesional. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de resistencia. En cada cena familiar, alguien mencionaba, como quien no quiere la cosa, que yo había estado muy sensible últimamente. Mi cuñada me preguntó si estaba tomando mis vitaminas. Mi suegro, que no tenía idea de nada, me palmeó el hombro y me dijo que Diane era una santa, que dejara de armar mierdero y que debía cuidar mi matrimonio en vez de inventar dramas. Marcus dejó de defenderme en público y empezó a defender a su madre en privado, cada vez con más frialdad, hasta que una noche me soltó, sin gritar, que si seguía con esto iba a terminar quedándome sola. Fue esa frase, dicha con tanta calma, la que me hizo entender que no estaba peleando contra una mentira, sino contra un sistema completo montado para protegerla. Ellos no necesitaban que yo tuviera razón. Necesitaban que yo pareciera loca, porque una nuera desquiciada era mucho más fácil de manejar que una suegra infiel. Dejé de discutir. Dejé de mencionar el tema en las cenas. Pero por dentro tomé una decisión. Si iban a tratarme como una mujer que inventa cosas, más me valía tener pruebas tan sólidas que ni Marcus ni Diane pudieran seguir mirando para otro lado. Empecé a guardar capturas de pantalla que alcanzaba a ver cuando Diane dejaba el teléfono cerca. Anoté fechas, horarios, el nombre del hotel. Y empecé a preguntarme algo que ninguno de ellos se había molestado en considerar. Si Roger le mandaba esos mensajes a mi suegra, en algún lugar de esta ciudad había una esposa que no tenía idea de nada. Esa idea se quedó dando vueltas en mi cabeza durante días. Yo no necesitaba que Marcus me creyera. Necesitaba que alguien más, alguien con tanto derecho a la verdad como yo, la viera de frente. Así que una tarde, mientras fingía revisar mi correo en la sala, busqué el nombre completo de Roger, su empresa, y con eso encontré lo que estaba buscando, una foto de perfil en una red social. Sonriendo junto a una mujer identificada como su esposa desde hacía 22 años. Guardé esa foto. Y por primera vez en semanas, sonreí también, aunque por dentro estuviera hecha mierda. Actualización 1. 2 semanas después de encontrar la foto de la esposa de Roger,
Marcus llegó a la casa con una propuesta que, según él, venía directo de un lugar de amor, una reunión familiar el sábado siguiente, en casa de sus padres, para que todos habláramos con calma y yo pudiera sanar. Sanar no era la palabra que yo tenía en la cabeza cuando escuché eso. Le pregunté quién había organizado esa reunión y me contestó, sin mirarme del todo, que había sido idea de Diane, que ella estaba muy preocupada por mí y que había invitado a mi cuñada, a mi suegro, y hasta a la tía de Marcus, para que yo entendiera que toda la familia me quería y que nadie estaba en mi contra. Lo dijo con tanta seguridad que por un segundo casi le creí que de verdad era una reunión de cariño. Después recordé el mensaje del hotel de la calle 14 y se me quitó cualquier duda. Le dije que sí. Que ahí estaría, sábado a las 6 de la tarde, como me pidieron. Marcus se relajó de inmediato, como si hubiera ganado algo, y esa noche hasta me abrazó en la cama por primera vez en semanas, murmurando que todo iba a estar bien una vez que yo dejara ir esa idea. No le dije que la única idea que pensaba dejar ir era la de seguir callada. Al día siguiente en el trabajo, en vez de concentrarme en los cierres contables que tenía pendientes, abrí una pestaña nueva y me puse a investigar en serio. Ya tenía el nombre de Roger, su empresa de bienes raíces, y la foto de su esposa en redes sociales. Se llamaba Patricia, tenía 51 años, trabajaba como enfermera en un hospital al otro lado de la ciudad, y llevaban 22 años casados según la biografía de su perfil. En las fotos se veía a una mujer sonriente, con nietos, con una vida que probablemente ella creía sólida. Pasé 3 días revisando cada pista que podía encontrar sin cruzar ninguna línea rara, en qué barrio vivían, en qué iglesia aparecían etiquetados. El nombre del gimnasio al que iba Patricia los martes según una publicación de hacía un mes. No quería asustarla, quería entender quién era antes de decidir si valía la pena arriesgarme a contactarla. Mientras tanto, en casa, la presión no bajaba. Mi cuñada me mandó un mensaje de cariño preguntándome cómo me sentía, con ese tono que usan las personas cuando ya decidieron que estás mal de la cabeza pero quieren parecer comprensivas. Diane me llamó 2 veces esa semana, ambas para preguntarme si necesitaba que me recomendara a un terapeuta que ella conocía, por si acaso. Le contesté que lo pensaría, y colgué con la mandíbula tan apretada que me dolió el resto de la tarde. El miércoles hubo una cena familiar de cumpleaños de mi cuñada, y aunque no tenía ganas de ir, sabía que faltar solo le daría más municiones a Diane para decir que yo estaba aislándome. Llegué con una sonrisa que me costó un esfuerzo físico sostener durante 2 horas. En algún momento, mientras servían el pastel, Diane levantó su copa de vino y dijo, mirándome directamente, que esperaba que todos pudiéramos sanar como familia este fin de semana, sin resentimientos ni fantasías. Nadie más entendió la indirecta, pero yo sí, y sonreí de vuelta, tan tranquila que hasta a mí me sorprendió mi propio control. Marcus me apretó la mano por debajo de la mesa, orgulloso, como si yo hubiera aprobado un examen de buen comportamiento. El jueves antes de la reunión, Marcus me sentó en la sala y me dijo, con una calma que ya me resultaba insoportable, que esperaba que yo llegara ese sábado dispuesta a escuchar, a dejar el orgullo de lado, y a no hacer una escena delante de toda la familia. Le pregunté qué entendía él por escena y me contestó que no quería que yo repitiera esas acusaciones frente a su tía, porque eso podía dañar la reputación de su madre en el negocio. Ahí entendí que a Marcus no le importaba si yo tenía razón. Le importaba que quedara callada. Esa noche no dormí. Me quedé viendo el techo pensando en Patricia, en si ella también tenía noches así sin saberlo. Y en que probablemente yo era la única persona que podía decirle la verdad antes de que alguien más se le escondiera durante otros 22 años. Al día siguiente, viernes, decidí que no iba a esperar más. Busqué su número a través del directorio del hospital donde trabajaba, con la excusa de una consulta administrativa, y en cuanto lo tuve, lo guardé en mi teléfono con un nombre que no significara nada para nadie más que para mí. No la llamé de inmediato. Me quedé mirando esos 10 dígitos durante casi una hora, sabiendo que en el momento en que marcara, ya no habría vuelta atrás para ninguna de las dos. Pensé en Marcus diciéndome que dejara de armar tanto pinche drama, en Diane llamándome cariño con esa voz falsa, en mi suegro palmeándome el hombro como si yo fuera la loca de la familia. Y entonces marqué. Sonó 3 veces antes de que contestara una voz de mujer, cansada, con el ruido de fondo de un pasillo de hospital. Le dije mi nombre,
Le dije que no la conocía de nada, y le dije que tenía información sobre su esposo que probablemente ella merecía escuchar antes que nadie más. Hubo un silencio largo del otro lado, tan largo que pensé que había colgado. Después, con la voz quebrada, Patricia me preguntó si podíamos vernos en persona. Actualización 2. Casi un mes pasó entre esa llamada y la reunión que Marcus y Diane tenían organizada, aunque a mí me pareció que el tiempo se estiraba distinto para cada lado. Para ellos era la cuenta regresiva hacia mi supuesta sanación. Para mí era el plazo que tenía para reunir todo lo necesario junto a Patricia. Nos vimos por primera vez en persona en una cafetería a las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde alguien de la familia de Marcus pudiera reconocerme. Patricia llegó 10 minutos antes que yo, sentada en la mesa del fondo, con las manos alrededor de una taza que ya se le había enfriado. Cuando me senté frente a ella, no perdió tiempo en rodeos. Me dijo que llevaba casi un año notando cosas raras, viajes de trabajo que no cuadraban con los horarios de la empresa, cargos en la tarjeta de un hotel que Roger nunca le mencionó, y una sensación, dijo, de que me estaban tomando por pendeja en mi propia casa. Le mostré las capturas que había guardado, las fechas, el nombre del hotel de la calle 14, y la vi apretar la mandíbula exactamente igual que yo lo había hecho semanas atrás. No lloró. Dijo, con una calma que me heló un poco, que llevaba 22 años construyendo una vida con ese hombre, que había dejado su propia carrera de enfermera a la mitad 2 veces para mudarse por trabajos de Roger. Y que no pensaba quedarse callada por respeto a una familia que ni siquiera es la mía. Le conté también sobre la reunión que Marcus y Diane habían organizado, sobre cómo pretendían sentarme frente a toda la familia para convencerme de que yo lo había inventado todo. Patricia se quedó en silencio un momento y después preguntó algo que no esperaba, si esa reunión era privada o si alguien más externo podía asistir. Le expliqué que en teoría era solo familia cercana, pero que nadie había puesto reglas explícitas sobre invitados. Fue ella quien lo dijo primero, no yo, que le encantaría conocer a Diane en persona. Nos volvimos a ver 2 veces más esa primera semana, siempre en la misma cafetería, siempre en la mesa del fondo. En la segunda vez, Patricia me contó que tenía 2 hijos adultos, uno en Denver y otro todavía viviendo en Boise, y que llevaba semanas dudando si contarles algo antes de tener pruebas sólidas. Porque no quería que la vieran como una mujer despechada inventando historias. Me dijo que trabajaba turnos de 12 horas en el hospital, que había pospuesto una maestría en enfermería 2 veces por mudanzas de Roger, y que en 22 años de matrimonio jamás había hecho una escena, ni una sola vez. Por respeto a la imagen que él tanto cuidaba. Escucharla hablar así, con esa mezcla de rabia contenida y cansancio, me hizo entender que las dos veníamos cargando exactamente el mismo tipo de silencio, solo que impuesto por personas distintas. Las siguientes 3 semanas las pasamos armando, sin prisa y sin errores, algo mucho más sólido que capturas de pantalla sueltas. Patricia consiguió acceso al estado de cuenta compartido que aún tenía con Roger y encontró cargos recurrentes del mismo hotel durante 14 meses seguidos. Además de un cargo de $320 en una joyería que ella nunca recibió como regalo. Yo, por mi parte, seguí guardando cada mensaje nuevo que alcanzaba a ver en el teléfono de Diane cuando bajaba la guardia, además de una foto que tomé sin querer un día en que los vi juntos, comiendo en un restaurante donde se suponía que Diane tenía una junta de trabajo. Mientras tanto, en casa, la presión seguía subiendo de tono. Marcus empezó a mandarme artículos sobre cómo superar la desconfianza en el matrimonio, como si el problema fuera mi cabeza y no la doble vida de su madre. Diane me llamó una noche, con voz llorosa, para decirme que le dolía mucho que yo pudiera pensar tan mal de ella después de 11 años de conocernos, y que esperaba que en la reunión yo pudiera liberarme de esa carga que estaba cargando sola. Le dije que sí, que estaba deseando liberarme de esa carga, y no mentí en absoluto. 2 días antes de la reunión, Marcus me preguntó, casi con ternura, si necesitaba que alguien me acompañara para sentirme apoyada, pensando obviamente en alguna amiga que me abrazara mientras la familia me explicaba lo equivocada que estaba. Le dije que sí, que llevaría a una invitada. Se puso tan contento que hasta llamó a Diane para avisarle, sin preguntarme el nombre, asumiendo que sería mi mejor amiga de la universidad o mi hermana. Ninguna de las dos sabía que la invitada de la que hablaban tenía el mismo apellido que el hombre con el que Diane llevaba más de un año viéndose los viernes en un hotel de la calle 14. La noche antes de la reunión,
Patricia y yo nos escribimos hasta tarde repasando cada detalle, qué llevaría cada una, en qué momento ella hablaría, y qué pasaría si Diane intentaba negarlo todo de entrada. Patricia me escribió algo que guardé en mi cabeza como un mantra para el día siguiente, que después de 22 años sabiendo callar, por fin tenía algo que decir. Y que no pensaba perder esa oportunidad por miedo a incomodar a nadie. Yo sentí exactamente lo mismo. Apagué el teléfono, me acosté junto a Marcus, que dormía tranquilo como si al día siguiente no fuera a perder algo mucho más grande de lo que él imaginaba, y por primera vez en semanas dormí profundamente, sabiendo exactamente lo que iba a pasar en esa sala. Actualización final. El sábado de la reunión llegó con un cielo gris típico de Boise en esa época del año, y yo me desperté con una calma que ni yo misma esperaba tener después de todo lo vivido las semanas anteriores. Pasé por Patricia a las 5:30 de la tarde, media hora antes de lo acordado para la reunión en casa de Diane. Llevaba un sobre de Manila con copias impresas de los estados de cuenta, las capturas de mensajes, y la foto que había tomado del restaurante, todo organizado por fecha. Ella llevaba un vestido azul sencillo y una expresión que no había visto en ella en ninguna de nuestras reuniones anteriores. Parecía tranquila, casi ligera. Como alguien que por fin va a soltar un peso que cargó demasiado tiempo. Llegamos juntas a la casa de mis suegros a las 6 en punto. Marcus abrió la puerta, me dio un beso rápido en la mejilla, y se quedó mirando a Patricia con una sonrisa cortés, esperando que yo la presentara como mi amiga de la universidad. Le dije, con la voz más tranquila que pude sacar, que ella era Patricia, y que tenía algo importante que compartir con la familia. Marcus asintió sin sospechar nada, todavía convencido de que esa tarde terminaría conmigo llorando y pidiendo disculpas por haberlo inventado todo. En la sala ya estaban Diane, mi suegro, mi cuñada y la tía de Marcus, sentados en semicírculo como si fueran a presenciar una audiencia médica. Diane se levantó apenas me vio, me tomó de las manos, y me dijo, con esa voz suave que ya conocía de memoria, que estaba orgullosa de que yo hubiera decidido venir con una amiga que me apoyara en este proceso de sanación. Le sonreí y le dije que Patricia no era exactamente mi amiga, sino la esposa de Roger. La sala se quedó en un silencio tan completo que se alcanzaba a escuchar el reloj de la cocina. Diane palideció, pero se recuperó rápido, como quien ha entrenado años para no perder la compostura en público. Dijo, con una risa nerviosa, que no entendía a qué venía traer a una desconocida a un momento familiar tan delicado. Fue entonces cuando Patricia habló por primera vez, con una voz firme que no dejaba espacio para dudas. Dijo que llevaba 22 años casada con Roger, que sabía exactamente quién era Diane. Y que tenía en sus manos 14 meses de estados de cuenta con cargos al mismo hotel de la calle 14 donde Diane y Roger se veían todos los viernes. Sacó las copias del sobre y las repartió, una por una, empezando por mi suegro. Él las tomó con las manos temblando, revisó las fechas, y en algún momento levantó la vista hacia Diane con una expresión que no le había visto nunca en 22 años de matrimonio con ella. Le preguntó, con la voz rota, si era verdad, y Diane, en vez de negarlo de inmediato, cometió el error de quedarse callada un segundo de más antes de decir que eso no era lo que parecía. Ese silencio la delató mucho más que cualquier grito. Marcus se quedó paralizado a mi lado, viendo cómo su tía tomaba las capturas de mensajes y las leía en voz baja, tapándose la boca con la otra mano. Mi cuñada susurró qué mierda tan bajito que casi nadie le escuchó, mirándome a mí, después a Patricia, y después a su madre. Tratando de entender cómo la reunión que se suponía iba a exponerme a mí como la desequilibrada de la familia había terminado exponiendo a Diane frente a todos. Le pregunté a Marcus, delante de todos, si seguía pensando que yo había inventado esto, si seguía pensando que necesitaba un terapeuta, o si por fin iba a admitir que llevaba semanas defendiendo a su madre a costa de mí. No contestó nada. Se quedó ahí, con el sobre de pruebas en la mano y la cara completamente blanca. Mi suegro se levantó de su asiento, con una calma helada que asustaba más que cualquier grito, y le dijo a Diane que se fuera preparando porque esa misma noche iba a llamar a su abogado. Diane intentó agarrarlo del brazo, diciendo que podían hablarlo en privado, que no hacía falta montar semejante espectáculo delante de todos, y él le contestó, sin alzar la voz pero con los dientes apretados, que dejara de joder con eso de en privado, que ella había sido la que decidió montar un espectáculo primero, solo que en contra de la persona equivocada. Salió de la sala sin mirar atrás.
Patricia se quedó unos minutos más, recogiendo los papeles con una tranquilidad que contrastaba con el caos que había alrededor, y antes de irse me abrazó y me dijo, en voz baja, que gracias a mí por fin había dejado de sentirse como la única loca de la historia. Le dije que gracias a ella yo había dejado de sentir exactamente lo mismo, y las dos supimos que esa frase resumía perfectamente los últimos 2 meses. Me quedé sola con Marcos en medio de la sala vacía, con su familia dispersándose entre reproches y portazos, y le pregunté, con la calma más grande que he sentido en mi vida, si todavía pensaba que yo era la que necesitaba disculparse por algo. Se quedó viéndome, sin saber qué decir, y por primera vez en meses no me importó absolutamente nada su respuesta. Agarré mi bolso, le dije que hablaríamos cuando él estuviera listo para admitir todo lo que había sabido y callado, y salí de esa casa con la cabeza en alto, sabiendo que ya nadie en esa familia volvería a llamarme loca por decir la verdad. 3 meses después, mi suegro ya había iniciado el divorcio. Diane perdió su lugar en el negocio de bienes raíces porque los socios no querían más escándalos asociados a su nombre. Y Roger terminó mudándose solo a un departamento al otro lado de la ciudad, con Patricia decidida a rehacer su vida sin él. Marcus tardó semanas en dejar de defender a su madre por costumbre, pero cuando finalmente lo hizo, ya era tarde para que yo volviera a confiar en él de la misma manera. Seguimos casados, pero bajo mis condiciones, y cada vez que alguien en esa familia intenta insinuar que exagero las cosas, solo tengo que recordarles quién resultó tener razón.